Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes en Guatemala. Es un gusto estar acá compartiendo un poco en una actividad muy agradable y muy importante, que es compartir los conocimientos científicos y para poder entender un poco mejor la situación que estamos viviendo en el contexto del COVID-19. Esta actividad nace del seno del CINCIT, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, en conjunto con las comisiones intersectoriales, y la de hoy en particular nace de la Comisión Intersectorial de Ciencias Básicas. Es para mí un gusto además contar con dos expertos en el tema y, bueno, y grandes científicos y amigos personales, Juan Diego y Pedro, a quienes también les agradezco su tiempo para poder compartir un poco de lo que saben y trabajan. Y los voy a presentar un poco más formal en orden como se van a presentar. Entonces, el primero que nos va a hablar hoy es Juan Diego Chang. Él es guatemalteco, actualmente trabaja es docente universitario, trabaja en la Universidad de San Carlos, en la Escuela No Facultativa de Ciencias y Matemáticas, también en la Universidad Rafael Landívar, trabaja en la Universidad de Valle Mariano Gálvez. Él se especializa y trabaja justo en modelos aplicados a fenómenos sociales, así como enfermedades. Ha trabajado un poco de modelos aplicados a dengue y además de también trabajar un poco de mecánica cuántica. Y bueno, Juan Diego será quien nos empezará hablando un poco del tipo de modelos con el que ha trabajado. Y el otro expositor de hoy es Pedro Fernando Morales, quien actualmente está en la Universidad de California en Santa Cruz. Él es matemático. Bueno, se me puede decir que Juan Diego es físico. Es licenciado en física por la Universidad de San Carlos. Y bueno, Juan Diego tiene estudios de maestría en la Universidad Sergi Pontoise en Francia. Ahora sí vuelvo a Pedro, perdón, Pedro. Pedro, de hecho, coincidimos cuando éramos estudiantes, matemático e ingeniero electrónico por la Universidad de San Carlos. Posteriormente realizó su doctorado en Estados Unidos y actualmente pertenece a la Universidad de California, Campus Santa Cruz, donde radica actualmente y donde labora como profesor ya de dicha universidad. Pedro continuará la charla después de Juan Diego. Y bueno, la dinámica es que estaremos atentos a sus preguntas y las intentaremos responder la mayoría, si no todas, al final de la charla para tener una secuencia adecuada en cuanto a la exposición de los expositores, ¿no? Pues muchas gracias y bueno, Juan Diego, te cedemos el espacio. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, al CINCIT por la invitación y también a Rodrigo por habernos hecho la propuesta de poder compartir un poco lo que hemos estado haciendo. Y bueno, vamos a compartir la pantalla primero. Ahí estamos. Entonces, bueno, el título de la charla que lo estamos compartiendo es Modelos matemáticos aplicados a la estimación de la evolución del COVID-19. Y yo soy Juan Diego Chang. Ya creo que con la presentación de Rodrigo fue suficiente. Y bueno, yo quiero empezar por lo primero, que es modelos matemáticos. ¿Qué son y para qué sirven? Creo que esto es bastante importante porque he visto en redes que hay un poco de desinformación al respecto, ¿verdad? Tanto de los modelos y como si realmente sirven para algo. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que voy a usar esta frase de un curso que llevé sobre didáctica de la química. Yo empecé estudiando química antes de física. Y el profesor que nos dio el curso se llama Jerry Bell y nos dijo que un modelo sin errores no es un modelo. ¿Por qué? Porque si un modelo no tiene errores, entonces es la realidad. Y entonces a mí me gusta hacer la analogía con estos modelos, por ejemplo, de avioncitos, como los que ven ahí. Y estos pues representan bastante bien lo que es un avión, ¿verdad? O sea, se ven las alas, tiene sus turbinas, la cabina, las ventanillas, la cola, pero no es un avión como tal. O sea, probablemente estos aviones sean de plástico y los aviones de verdad son de metal. Estos aviones seguro no vuelan y los aviones normalmente pues
sí vuelan, pero nos da una idea bastante buena de qué es un avión. Entonces, lo mismo ocurre con los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos no nos van a describir la naturaleza de forma perfecta y exactamente como es, pero sí nos va a dar una idea de qué es, de cómo es la naturaleza y qué cosas podemos describir o incluso explicar de algún fenómeno. Y esto es lo que hacen los modelos matemáticos. Lo único es que lo hacen por medio de fórmulas y estas, pues, describen a un fenómeno natural, social, económico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el caso de la epidemia del COVID-19? Vamos a tomar uno de los modelos, porque hay varios modelos, y creo que Pedro se va a extender mucho más en este tema, ¿verdad? Y entonces, el modelo, y es básicamente el modelo que yo he estado trabajando, ¿verdad? Es un modelo que se llama SEIR, S-E-I-R, que es un modelo de ecuaciones diferenciales, en el que de lo que se trata es de dividir a la población en 4 categorías. Los susceptibles, la población expuesta a la enfermedad, la población susceptible es la que está susceptible de infectarse, los infecciosos y los casos cerrados. Y digamos que básicamente lo que nos reporta el gobierno son los infecciosos y los casos cerrados, ¿no? Entonces nosotros dividimos a esta población, a la población total de Guatemala en estas categorías, ¿no? Y entonces esas son nuestras variables del modelo, ¿sí? Y la cuestión es que, por ejemplo, si un susceptible interactúa con un infeccioso, tiene una probabilidad de infectarse él mismo. Un infeccioso, pues, tiene una probabilidad de ser un caso, va a terminar siendo un caso cerrado, ¿verdad? Porque ya sea o se recupera o lamentablemente, pues, se muere. Y entonces, aquí esta funciona, ¿verdad? Los susceptibles, pues, pasan a ser expuestos, pues tienen una tasa que se llama de latencia, que es cuando empiezan, cuando se infectan, ¿verdad? Que es cuando ya pueden infectar a alguien más. Y luego tenemos una tasa de recuperación. Y esas tasas que tenemos ahí, pues son los parámetros de nuestro modelo. Y aquí, pues, quisiera detenerme un poquito en que podemos también clasificar a estos parámetros que tenemos. Tenemos los parámetros que son propios del fenómeno, como por ejemplo la latencia o la tasa de recuperación, que son propios de la enfermedad, ¿verdad? No nos va a tomar la misma cantidad de tiempo recuperarnos de, de una gripe, por ejemplo, o recuperarnos de alguna otra enfermedad como el cólera. Entonces, estos son propios de la enfermedad y normalmente casi siempre se mantiene el número más o menos igual. La tasa de contagio, en cambio, sí es bastante variable. No es la misma y entonces ahí es donde entra el famoso, por ejemplo, el R0 que se oye, ¿verdad? ¿Qué es el R0? El R0 es a cuántas personas, una persona infectada, si todo el resto de la población es susceptible, a cuántas personas puede infectar una sola persona. Eso es lo que significa el R0 y entonces eso obviamente va a depender de qué tanto contacto hay entre las personas, por ejemplo. Va a depender de muchas otras cosas, pero entonces tenemos como variables que nosotros podemos manipular, que son propios de los fenómenos, que no son propios de los fenómenos, y los que son propios de los fenómenos que ni modo, esos dependen de la enfermedad y no hay mayor cosa que hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros antes de decir, bueno, vamos a utilizar este modelo SEIR de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Lo primero es tener una pregunta
a la que nosotros queremos responder, o si nosotros somos los que nosotros no vamos a hacer el modelo, sino que viene, por ejemplo, el Ministerio de Salud y le llega a hablar a Pedro y le dice, mira, nosotros necesitamos un modelo matemático para la enfermedad del COVID-19. Y entonces, seguramente lo primero que va a hacer Pedro es que va a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que quieren ustedes contestar? Si es que Pedro lo quiere hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes quieren contestar? ¿Qué respuesta quieren ustedes saber? Entonces, en nuestro caso, pues el modelo se adecua bastante bien a contestar cómo esperamos que evolucione la epidemia en el país, por ejemplo, en general, ¿verdad? No sin compartimentar entre departamentos ni nada por el estilo. ¿Cuándo esperamos nosotros que se dé el pico, el famoso pico de la enfermedad? Y también si, por ejemplo, es suficiente nuestro sistema de salud para cubrir la emergencia. Esas, por ejemplo, son preguntas que nos hicimos o que yo me hice en algún momento a la hora de plantear el modelo. El modelo sería completamente diferente si, por ejemplo, dentro del mismo contexto del COVID, por ejemplo, yo quiero ver cuál es el efecto de la cuarentena. Entonces ahí, por ejemplo, hay unos modelos que yo vi que trabajó Pedro para fines ilustrativos o fines cualitativos, que era de agarrar pelotitas y ver qué pasaba si se chocaban las unas con las otras y las infectadas las íbamos sacando, ¿verdad? Poco a poco. Y entonces ver si eso afecta o no afecta, poner en cuarentena a las personas. ¿Será que afecta o no afecta el desarrollo de la epidemia? Y bueno, y nos dimos cuenta que realmente sí. Entonces acá, ese modelo que hizo Pedro en su momento es un modelo que responde a otras preguntas y por lo tanto el modelo tiene que ser diferente al que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos? Pues necesitamos datos, la mayoría de veces. En este caso, por ejemplo, el modelo de las pelotitas que se van moviendo, no necesitamos mayores datos. ¿Por qué? Porque la finalidad era algo cualitativo, ¿verdad? Nosotros no queremos estimar un número como tal. En cambio aquí, en el caso nuestro, sí necesitamos, en el caso del CEIR, pues sí necesitamos datos, ¿no? Necesitamos datos concretos. Y entonces los datos que nosotros podríamos considerar para esto, pues son, por ejemplo, cuántos casos diarios hay, cuántos infectados activos hay cada día, cuántos casos acumulados y cuántos casos cerrados hay diarios. Entonces, con eso nosotros podemos tratar de ver cuál es el estado de la epidemia ahora y tratar de ver cómo se va a comportar después. Obviamente, como decía al inicio, ¿verdad? Todos estos modelos tienen sus errores y tienen que tenerlos. Son modelos que contemplan muchas más variables que solo esto, ¿verdad? Pero todo modelo lleva dificultades, ¿sí? Por ejemplo, el modelo CEIR normal lo que predice son casos reales y considera que los casos que están reportados son casos reales. Y entonces aquí hay un problema con algo que también ha sido de mucho debate, ¿verdad? Que hay un subregistro. Y muchas veces incluso se habla, es que hay un subregistro y ¿cómo es eso posible? Que tienen que hacer más pruebas para que no haya subregistro. Con una enfermedad tan nueva y que se propaga tan fácilmente y tan rápido, el subregistro es inevitable. Estaba viendo algunos estudios que han hecho. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que el subregistro es el número de casos registrados es del alrededor del 10%. Lo cual, pues, o sea, quiere decir que de cada caso registrado hay otros 9 que no han sido registrados. En Japón creo que era entre 3 y 4%. Quiere decir que de cada caso que se registra, entre 32 y 24 personas no están registradas.
Y eso también se da porque no todos presentan síntomas. O sea, podríamos estar nosotros contagiados sin siquiera saberlo. Pero hay que tener cuidado con eso porque aunque nosotros no tengamos síntomas, no quiere decir que no podamos transmitir la enfermedad. Y entonces, lidiar con ese subregistro es una tarea complicada. Hemos estado investigando formas de lograr hacerlo y ahí tenemos algunos de nuestros resultados. Y luego, pues, realmente es creo yo, es la parte más importante de realizar estos modelos, es que las medidas que toma el gobierno modifican la tasa de contagio. Y entonces quiere decir que van a modificar cuántos infectados vamos a tener, quiere decir que va a modificar cuánto va a durar la epidemia, va a modificar la fecha del pico, y todo eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algún momento se restringió completamente la movilidad entre departamentos. Después se permitió la movilidad entre departamentos, menos en el área central, en la región central, y luego se volvió a restringir otra vez, ¿verdad? Entonces, todas esas restricciones son restricciones que van a modificar nuestra tasa de contagio, la van a aumentar o la van a disminuir. Entonces, también, ¿cómo podemos hacer para que eso se refleje en los datos? Porque nosotros, aquí la tasa de contagio en el modelo SEIR original se considera como una constante que no cambia en el tiempo. Y nosotros tenemos que considerar que sí va a cambiar en el tiempo, ¿verdad? Y luego, las otras dificultades es que también han sido de mucho debate y yo también he sido de los que he reclamado esto, que tener otros datos, más datos y mejores datos nos pueden permitir no solo validar el modelo, sino que hacer modelos mejores. Existe también, por ejemplo, un SEIR que es de modelos estocásticos, que no son ecuaciones diferenciales, que de acuerdo con la literatura podrían funcionar mejor, pero necesitamos otros datos. Necesitaríamos saber, por ejemplo, tener identificado a cada paciente, a cada caso, no con nombre y apellido, sino que a cada caso con un número. Y, por ejemplo, saber en qué fecha se infectó, en qué fecha se recuperó o en qué fecha falleció, en qué estado está cada día, y ese tipo de cosas que no las tenemos. No las comparte el Ministerio de Salud y entonces no tenemos forma de tenerlas, ¿no? Y eso nos permitiría tener mejores datos o incluso modelos diferentes que puedan validar los modelos que nosotros estamos planteando. Antes de pasar a los resultados, me gustaría entonces hacer la reflexión de que a la hora de nosotros plantear un modelo, porque ha sucedido varias veces, y creo que no solo a mí, sino que estoy seguro que a casi todos los que hemos trabajado con modelos matemáticos o con modelos, sí, con modelos matemáticos, es que nos piden, me gustaría hacer un modelo matemático de algo. Y creo que es muy importante, antes de saber qué modelo utilizar, es saber a qué pregunta quiero responder. Parece muy trivial, pero es algo que sucede todo el tiempo. Pero es importantísimo saber a qué pregunta queremos contestar y luego saber con qué datos vamos a contar. Porque yo podría tener el modelo que mejor ha funcionado en todos los países, pero si yo no tengo los datos de todos los mismos datos para Guatemala que tienen los demás países, yo no voy a poder implementar el modelo. Entonces, en función de lo que yo quiero contestar y de los datos que tengo, así es como yo tengo que escoger mi modelo. Bueno, y luego, si quieren les comento tal vez un poco de los resultados que hemos generado, ¿verdad? En la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas. Esto es con los datos de ayer.
Y entonces, con los datos de ayer, pues nosotros estamos esperando el pico si la tendencia sigue como ha venido hasta ahora, ¿verdad? Eso es siempre sujeto a esto y hay que estarlo actualizando todo el tiempo, ¿verdad? Las predicciones, cada vez que salen los datos hay que volver a correr el modelo. Y por ahora, con los datos que tenemos, pues el pico de infección nosotros lo estamos esperando a finales de julio. Y entre finales de julio y la primera quincena de agosto. Ahí podemos ver cuál es el pico de infectados, ¿verdad? Activos. Entonces quiere decir que esos son cuántos infectados activos, o sea, que van a estar con necesidad de cuidado médico, no por fuerza hospitalizados, pero tal vez sí en cuarentena o con cuidado médico, en el pico. Entonces esperamos que sea de más de 20, ¿verdad? Todas estas proyecciones son, si la tendencia sigue como cosas, no tendría que suceder, esperamos que no suceda. Estos valores son con un 95% de probabilidad de que ocurran según el modelo. Y el otro son los casos que se reportarían, ¿verdad? Entonces, el modelo predice que para hoy van a haber 1901, eso no va a ser así, ¿verdad? Está más cerca del límite superior, que es la línea roja de arriba, ¿verdad? Que está en 2472. Entonces nosotros esperamos que hoy haya entre 1472 y 2472 casos, que eso creo que es bastante probable que ocurra. Y luego, dentro de 3 días, pues llegaríamos a tal vez un máximo de 2.857 casos. Y así hice las proyecciones, digamos, por ahora hasta el 17 de junio, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? La idea con estos modelos sociales que replican fenómenos sociales es que se tomen las medidas para que no lleguemos a estos puntos, ¿verdad? ¿Y qué significaría tomar las medidas en términos de los modelos? Es modificar los parámetros que nosotros podemos modificar, que sería la tasa de infección. Eso cómo se logra por medio de distanciamiento social, medidas de higiene, etcétera, que son más o menos las que ha tomado el gobierno. Y tratar de rebajarlo todavía más, ¿no? Pero el objetivo es no pegarle. O sea, nosotros lo que queremos es que esto no ocurra, sino que el escenario sea mucho mejor. Y bueno, creo que con eso estamos y yo los dejo con Pedro. Les agradezco mucho su atención y estamos pendientes para las preguntas. Gracias, Juan Diego. A ver si me escuchan bien antes de poder empezar. Sí, ¿Sí? ¿Me Pedro, todo escuchan? bien. Sí, te Ok, oigo muy bien. perfecto. Gracias. Entonces ahora agarro la batuta y empiezo con la segunda parte de esta presentación. Y gracias a Juan Diego por la primera parte, que creo que es bien importante el aclarar cuáles son ahí sí que los ingredientes para poder modelar algo de forma efectiva. Y pues antes de comenzar con mi parte, pues quisiera agradecerles la invitación y también pues expresar digamos que siento muy honrado de poder estar aquí con amigos y con expertos que han estado ya por varios días, ya casi por varios meses trabajando con esto. Y creo que Juan Diego puede también sentir un poquito esto de que al principio, cuando uno empieza a modelar, también es un poco de aprendizaje, ¿verdad? Creo que al principio mi experiencia fue como muy explorativa y poco a poco el ir mejorando no solo la calidad de los datos, sino los modelos en sí, ayudan a tener una perspectiva un poco más clara de lo que está pasando. Entonces, quisiera tocar 3 puntos principales en lo que he estado trabajando yo en particular.
Uno es comparación entre lo que está pasando en varios países en el mundo. El segundo es ver cuál es el estado actual de lo que está pasando en Guatemala. Y el tercer punto, que es un poco más relacionado con lo que estaba hablando Juan Diego, es cómo he utilizado estos datos para poder hacer proyecciones de lo que está pasando. Entonces, al principio solo quiero mostrarles algunos datos para ver cómo nos situamos como país en comparación de otros lugares. Y creo que es importante recalcar dos cosas en particular. Y es que importa mucho cómo presentamos los datos. No solo los datos en sí son importantes, sino también cómo los presentamos. Creo que muchos de ustedes tal vez han visto que generalmente hay dos formas de presentar los datos. Una es por medio de esta dichosa curva exponencial y la otra es por medio de una gráfica logarítmica. Cuando hacemos comparaciones, sobre todo, las gráficas logarítmicas son mucho mejores para ver la naturaleza en sí del fenómeno. Y esto es debido a que por alguna razón pareciera ser que el cerebro humano le gusta mucho ver patrones lineales, patrones proporcionales. Por eso es de que si ustedes llevaron precálculo o cálculo en la escuela, siempre se empezaba con ecuaciones lineales, la pendiente de una línea y todo esto, porque como humanos podemos entender crecimientos lineales muy fácilmente a comparación de crecimientos exponenciales. Entonces, al ver gráficas logarítmicas como esta que tengo acá, esta es una gráfica logarítmica, se puede ver muy bien esta línea. Podemos ver esta línea recta, que en realidad lo que nos está diciendo es de que el brote está presentando un crecimiento exponencial. Entonces, por eso es que ustedes van a ver muchas gráficas logarítmicas en sitios de noticias o en redes sociales. Entonces, teniendo esto en cuenta, acá tengo un par de gráficas nada más para ver cómo se compara actualmente Guatemala con otros países de la región. Aquí de este lado tengo casos por millón. Esos son los casos por millón para también comparar los datos de una forma un poquito más equitativa, ¿verdad? Digamos que si yo hablo de los casos en México, México tiene, si no estoy mal, 126 millones de personas. Entonces, comparar los casos en México con Guatemala no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sin embargo, si hablamos de los casos por millón, podemos ver en el caso de México que esta es la curva para los casos en México y la curva acá en rojo, esta que está aquí es la de Guatemala. Entonces tenemos un sentido un poquito más, digamos que más justo para poder comparar estas dos cosas. Y acá podemos ver que Panamá es el que presenta el mayor crecimiento de toda la región. Pero de nuevo, como lo estaba diciendo Juan Diego al principio, esto también tiene que ver no solo con los datos en sí, sino de dónde vienen estos datos. Y hay que tomar en cuenta que Panamá es el país que tiene mayor número de pruebas por habitante. Entonces, esto en realidad no es una sorpresa, sino nada más nos está dando digamos que recordándonos de que entre más pruebas hagamos, más casos vamos a obtener. Es el caso del subregistro que estaba diciendo Juan Diego. Y de nuevo, es algo importante saber de dónde vienen los datos. Creo que es muy importante no nada más ver los números fríos. Mucha gente le gusta decir los números fríos y concretos. En realidad tenemos que saber de dónde vienen estos números. Tenemos que saber de dónde vienen, cómo se obtienen para poder utilizarlos. Es algo bien importante. Del lado derecho, acá tengo el número de casos diarios. Y el número de casos diarios es importante de conocer porque es lo que estaba refiriéndose Juan Diego con esta idea del pico, ¿verdad? Cuando lleguemos a un máximo en el caso de números diarios es cuando por fin vamos a lograr llegar a este pico. Y podemos ver que en todos los países de la región, pues ese máximo no está bastante cerca. Quizás el que más o menos tiene algo parecido es este de aquí, que es Costa Rica, en donde tuvo un pico por acá, pero ahorita más o menos se está estabilizando y está volviendo a crecer. Panamá, sin embargo, cuando vemos en los casos totales se ve bastante mal, pero al ver los casos diarios vemos que ya tiene una forma un poco más estable.
No así, por ejemplo, Colombia. Colombia sigue creciendo, México sigue creciendo bastante, y Guatemala, que tiene aquí un repunte, si lo podemos ver. Entonces, la comparación es importante. Aquí no estamos haciendo ningún modelo, es literalmente nada más viendo los datos y viendo cómo se comparan los diferentes países. Pero de nuevo, debe ser nada más una referencia porque cada uno de estos países tiene una forma de hacer pruebas diferente, tiene protocolos para realizar las pruebas que son diferentes. Y esto siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, hablando de recuperaciones, si no estoy mal, se les hacen entre 2 y 3 pruebas a las personas para poderlas darlas como recuperadas. Y es por eso que al principio, si ustedes se recuerdan, tuvimos un montón de recuperados y después como que se quedó estancado, ¿verdad? Y ahora tenemos mucho menos recuperados que otros lados. Pero no es porque en sí hayan menos recuperados, sino porque el protocolo para diagnosticar a alguien como recuperado es un poquito más laborioso, por decirlo así. Entonces tenemos que tener todo esto en cuenta a la hora de hablar de los datos. Solo los datos en sí no nos ayudan demasiado si no sabemos de dónde vienen. Entonces, por ejemplo, acá rápidamente quisiera hacer una comparación entre otros países. Acá tengo España, Estados Unidos, Italia, Brasil, Bolivia, México, El Salvador, Corea del Sur y Guatemala. Nada más como para dar una idea de cómo nos comparamos con otros lugares. Del lado izquierdo tengo los casos por millón. Esto quiere decir que estamos dividiendo por la población, ¿verdad? Para normalizar en cierto sentido los datos. Y del lado derecho tengo los casos totales. Obviamente en Estados Unidos vamos a tener que los casos totales es mucho más grande porque tiene una población mucho más grande. Pero al ver casos por millón podemos ver que Estados Unidos y España tienen un comportamiento muy similar, a pesar de que España es un país mucho más pequeño, ¿verdad? Por acá podemos ver nada más rápidamente Brasil, que tiene este crecimiento, todavía no ha logrado doblar para nada la curva, va súper para arriba. Sin embargo, vemos que Bolivia se parece bastante a Guatemala, pero está empezando a decaer un poquito. Y vemos el caso de Corea del Sur, que es el prototipo digamos que, de respuesta en esta epidemia, en donde tuvieron un crecimiento bastante fuerte, pero lograron aplanar la curva y hasta el momento tienen nada más, oscilan entre menos de 10 casos nuevos reportados al día, muchos de ellos por visitas que vienen del extranjero, casos importados. Entonces, lo que quiero terminar aquí con estas comparaciones fue buscar a nivel mundial países que más o menos se reportan con comportamientos muy similares a Guatemala. Y tengo que entre los más destacados están Bolivia, Honduras, Bulgaria, El Salvador, Eslovenia, Albania, Paraguay, Venezuela, Costa Rica y Uruguay. Sobre todo al principio vemos que todos tuvieron más o menos el mismo comportamiento. Sin embargo, vemos acá el caso de Eslovenia, que al parecer las medidas que obtuvieron lograron contener el brote de una mejor manera. Y del número de casos totales tenemos acá a México, Colombia, Argentina, Grecia, Jamaica, Costa Rica, Cuba y Paraguay. Sin embargo, algunos de estos ya están teniendo una mejor respuesta. Grecia acá ya logró doblar un poco la curva, igual que Jamaica. Este de acá es Costa Rica, que también está teniendo una muy buena respuesta, y Cuba también, que está reportando buenos datos. Entonces, más o menos esa era la comparación con otros países de la región y a nivel mundial. Y ahora quisiera detenerme un poco en la situación actual de Guatemala. Esto es nada más analizando los datos que se reportan día a día. Y como lo decía Juan Diego, es bien importante darnos cuenta de cuáles son los datos que tenemos a disposición. Lastimosamente, para poder hacer, digamos que unos análisis un poco más a fondo, necesitaríamos tener mucha más granulación de datos y mucha más información. Y pues prácticamente lo único que tenemos son estos 3 números, ¿verdad? Los casos reportados, los casos recuperados y las muertes.
Es básicamente lo que tenemos, y lo que yo hago en específico es que obtengo los datos del repositorio de Johns Hopkins, que es, digamos que el más citado a nivel mundial, y de aquí es donde obtengo estos índices. Entonces acá nada más, esto es al día de ayer, tengo el número de casos totales, cuántos casos nuevos hubo el día de ayer, cuántos recuperados, cuántos activos, cuántos muertos, y de nuevo quisiera recordar que necesitamos saber de dónde vienen estos datos. Es más o menos como cuando uno va a un restaurante hipster, ¿verdad? Que le dicen el pollo viene de no sé dónde y no ha estado nunca en una jaula, y los huevos no tienen antibióticos. Tenemos que saber de dónde vienen nuestros datos. Es bien importante saber de dónde vienen los datos para poder saber qué tanto los podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, el caso particular de los datos recuperados son unos datos que tenemos que manejar con mucho cuidado, porque puede ser que las personas ya estén recuperadas, pero por los protocolos que se sigue en el Ministerio de Salud, no aparecen esos datos todavía. Hace algunos días el presidente dijo que ya habían más o menos 300 personas en cola esperando su recuperación, y eso es algo importante de saber acá, por ejemplo, cuando vemos este número de casos recuperados. En el número de casos totales, lo que decía Juan Diego es bien importante, el subregistro inherente de nada más el sistema que tenemos, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, es importante tomar en cuenta. El día de ayer estaba leyendo que en Brasil más o menos se estima que de cada 20 casos reales, solo uno se detecta. Y es, de nuevo, nada más por la logística del asunto, es muy complicada lograr saber qué es lo que está pasando a nivel completo de la población. Acá tengo también datos sobre la tasa de duplicación. Estamos de nuevo todavía en una parte de crecimiento exponencial, entonces podemos hablar de la tasa de duplicación, y más o menos anda como en 10 días. Es decir que de aquí a 10 días podemos esperar tener el doble de casos que tenemos hasta el momento. En realidad es la letalidad, perdón. Este no es la tasa de mortalidad, sino es la letalidad, es decir, qué porcentaje de las personas que contraen la enfermedad mueren, y más o menos la tasa de la letalidad anda entre el 2.4 y el 2.6%. Y el número reproductivo, que es también el que mencionaba Juan Diego, que quiere decir qué tanto se contagia, qué tantas personas se contagian los que ya tienen la enfermedad, anda más o menos entre 1.3 y 1.22, y esto nos puede decir si las medidas están surgiendo efecto o no. Es una forma de poder medir esto. Entonces, en específico, el número de reproducción efectivo, que quiere decir actualmente en promedio cuántas personas se están infectando, tiene este comportamiento. Vemos de que alrededor de esta etapa acá se tuvo un mínimo, pero después creo yo que la gente se empezó a tener un poco, y vimos este nuevo disparo del brote. Es decir, se logró reducir bastante la tasa de contagio, pero luego creo que la gente se empezó a relajar bastante, se relajaron un poco las medidas de desplazamiento y de movilidad, y entonces vemos de que se volvió a disparar esta tasa de contagio. Ahorita se está más o menos estabilizando. La letalidad, como mencionaba antes, es que tantas personas que han sido contagiadas mueren. Y no es nada más solo de agarrar los dos números y dividirlos, porque si lo pensamos un poco, este número va cambiando cada día, ¿verdad? Y no puede ser de que la letalidad vaya cambiando entre cada día de la epidemia. Entonces, lo más aconsejable es realizar un análisis estadístico, es decir, tratar de estimar cuál es la letalidad, no solamente dividir estos dos números. Y vemos de que la letalidad, pues al final de cuentas va estabilizándose hacia un número en particular, que va siendo más o menos como del 2.5% aproximadamente. Bueno, y esto es más o menos el estado actual de cómo está la situación.
Y ahora pues voy a hablar así un poco rápido de algo parecido a lo que ha trabajado Juan Diego, solo que de nuevo hablando un poquito como de la comida. Digamos que Juan Diego tiene sus recetas y yo tengo las mías, ¿verdad? Cada quien tiene su propio sazón, por decirlo así. Entonces, la forma en que yo traté de atacar el responder estas preguntas que decía Juan Diego, porque no es nada más de poner números en una hoja de Excel y darle regresión y pues a lo que Dios quiera, ¿verdad? Sino que hay que tener un plan, hay que diseñar qué es lo que queremos responder. Y también el modelo no me va a responder cosas para las que no está entrenada para responder, ¿verdad? Es como que si yo le quisiera preguntar a un estudiante de bachillerato que me explique algo de derecho internacional o de, qué sé yo, de oncología. No puedo preguntarle más al modelo de lo que me puede dar. Entonces, para eso primero tengo que saber cuáles son mis límites, ¿verdad? Y entonces para esto, lo que yo utilicé fue un modelo muy parecido al de Juan Diego. Simplemente cambié algunas cosas por ahí, pero es un modelo compartimentado. Y lo que yo me traté de enfocar un poco más, Juan Diego creo que se trató de enfocar más en el pico y la cantidad máxima de activos. Yo me traté de enfocar un poco más en pronosticar qué era lo que iba a pasar de aquí a un mes. O sea, lo que estoy tratando de hacer es proyectar cuántos casos podemos tener dentro de un mes. Y una de las cosas bien importantes con los modelos es que siempre nos tienen que dar un rango de error, una incerteza, que Juan Diego muy bien lo mencionaba. No es un oráculo, no es una ouija, sino que es un proceso sistemático que me puede dar estimaciones. Y entonces esto es lo que tenemos acá, que son estas bandas de confianza, que las obtengo por medio de obtener los parámetros con una confianza del 95%, es más o menos lo que tengo acá. Entonces, en base a los datos del día de ayer, tengo que de aquí a un mes vamos a esperar aproximadamente 9,000 casos. Las bandas de confianza me dan un estimado entre 6,000 y 18,000 más o menos. Y los muertos entre 100 y 280 se estima que más o menos van a andar por 180. Ahora, solo quiero recalcar esto, que esto es si todo sigue como está hasta el momento, ¿verdad? O sea, si por ejemplo el día de mañana decimos, como hay un video por ahí, ¿verdad? Bueno, levantamos las restricciones, todos hagan lo que quieran, este modelo no me va a ayudar. Va a darme algo totalmente diferente, ¿verdad? Si por el otro lado, digamos, enforzamos el confinamiento, como pasó en España, ¿verdad? Nadie sale de su casa todo el día, solo para salir al supermercado o al mercado a comprar alimentos. De nuevo, este modelo no me serviría porque me daría otro resultado. Entonces, es bien importante tener en cuenta que estos modelos asumen si las cosas más o menos siguen a como han estado el día de hoy. Es por eso que es importante actualizarlos con la información que tenemos y esta es la proyección para las muertes que mencionaba antes. Entonces, solo para ir terminando, una cosa bien importante cuando realizamos modelos es la validación del modelo o el análisis del error, porque no es nada más de prácticamente de creerle a lo que diga el modelo, sino que es una conversación con el modelo. Si el modelo me dice el día de mañana voy a tener 100 casos y en realidad el día de mañana me aparecieron solo 20, le tengo que preguntar al modelo qué está pasando. O sea, me dijiste 100, pero no me estás dando 100. Es importante la validación de esto. Y acá nada más les quería compartir un poquito de esta validación que prácticamente significa tratar de ver qué hubiera yo predicho hace, por ejemplo, hace un mes cuando estaba empezando la epidemia. ¿Qué era lo que yo hubiera predicho hace un mes utilizando este modelo? Y esto es prácticamente lo que tengo acá. Es suponiendo que yo hubiera hecho esas predicciones, ¿cómo se comparan esas predicciones con los datos que en realidad pasaron, verdad? Y entonces acá tengo ese análisis para cada uno de los días del pasado. Y
se ven bastante pequeñas, pero lo importante de ver es que los números reales, los casos reales, se obtienen muy cerca de los estimados por el modelo y eso me da una confianza entonces de poder creerle al modelo. Es por decirlo así como que me crea reputación de que el modelo en realidad sí me está diciendo algo en lo que puedo confiar. Y sobre todo que está dentro de estas bandas que estaba mencionando yo al principio. Entonces, más o menos esto era lo que quería compartir con ustedes, que trataba sobre la comparación con otros países, el estado actual y digamos que aunarme con lo que ha estado haciendo Juan Diego de las proyecciones. Entonces, yo creo que acá podemos concluir esta parte y quizás damos paso a las preguntas. Gracias, Pedro y Juan Diego, por darnos tan amena explicación. Sinceramente, muy buena manera de hacernos llegar, entender un poco mejor estos modelos. Y sí tenemos algunas preguntas que vamos a ir respondiendo cronológicamente como nos llegaron. La primera que llegó tiene que ver con lo último que mencionaba Pedro, justo, y bueno, creo que Juan Diego también ha trabajado fuerte en esto, es qué porcentaje de error tienen los modelos matemáticos, digamos. No es tan simple como decir, bueno, más o menos 10, ¿no? Pero más o menos entender cómo se estima qué tanto es el porcentaje de error. Y bueno, más o menos yo quisiera adicionar que de qué variables es más susceptible ese error, a qué variables es más susceptible. Esa es la primera pregunta. Bueno, no sé, vos o... Si querés comenzar vos con el Va. tuyo. Aquí, más que todo, es porque en el que yo estoy trabajando, es más que todo porque se hace un ajuste. Y entonces, bueno, todo ajuste pues conlleva un error, ¿verdad? Y luego, que también para hacer el ajuste y para ver lo del subregistro, pues lo que nosotros estamos haciendo es que estamos asumiendo una probabilidad de que una persona sea registrada. Y entonces a las proyecciones que se hacen se les agrega un ruido. Y entonces los parámetros los parámetros estimados son los que siguen, esto es un poquito técnico, pero siguen una distribución normal, los parámetros que estimas. Y entonces con eso sacas los intervalos de confianza del 95%. Sí, digamos con un poquito con respecto a lo que yo estaba haciendo, lo que hago es medir el coeficiente de determinación entre las proyecciones y los casos y más o menos anda como por 0.7, 0.8 por ahí. Como decía Juan Diego, hay que también tener en cuenta incluso el margen de error de cada uno de los parámetros, ¿verdad? Entonces hay que ponerle todo eso, todo eso en el modelo. Y la otra cosa que iba a decir, se me olvidó la otra cosa que iba a decir. Creo que sí, bueno, después se me va a venir, pero solo reiterar de que por eso es de que, digamos, yo me enfoco no en dar una proyección, sino un rango de proyecciones, ¿verdad? Porque a la hora de considerar ese rango estamos incluyendo ese posible error que hay. Gracias a ambos. La siguiente pregunta va relacionada con cómo afecta el modelo la cantidad de pruebas hechas. Entonces, cómo se ve reflejado en los modelos la cantidad de pruebas hechas a los posibles contagiados. Pues creo que se ve en el subregistro. O sea, entre más pruebas se haya, pues más pruebas se hagan, pues entonces más casos van a ser detectados y entonces quiere decir que la probabilidad de registrar casos pues va a ser mayor, ¿no? Creo que eso sería. Sí, una cosa como mencionaba yo antes de la importancia de ver los datos en escala logarítmica es, bueno, todos los modelos y todos los análisis tienen hipótesis, ¿verdad? Cosas que asumís. Y una cosa que podemos asumir, como lo que ha trabajado Juan Diego, es de que este subregistro es más o menos una proporción de la cantidad real, ¿verdad?
un 10%, un 5%, un porcentaje. A la hora de tener un porcentaje constante, algo que no va cambiando, eso se traslada en nada más correr la gráfica hacia la derecha o hacia la izquierda en una escala logarítmica. Entonces, si digamos que nosotros fijamos un momento en el tiempo en donde el número de casos es mayor que 100, por decirlo así, que es lo que más que todo mucha de la gente este, concuerda en hacer. Entonces estás reduciendo un poquito ese sesgo que puede haber por el subregistro. Hay formas de jugarle la vuelta, pero siempre es importante considerarlo. Gracias a ambos. Luego tenemos dos preguntas de Oscar Rodas que van más o menos en la misma línea y es respecto a la diferencia o la comparativa con otros países, ¿no? La primera que hace es si Panamá tiene tantos casos por ser un país con mucho flujo de viajeros, ¿no? Es un centro donde hay muchas escalas de aviones y eso. Y luego, ¿qué opinión tienen ustedes tanto de los datos como de la forma de actuar que se ha dado en Suecia, donde ha sido diferente en comparación a la mayoría de países? Bueno, yo creo que con Panamá la cosa es que hay más datos, ¿no? O sea, porque creo que el flujo internacional pudo haber influido sobre todo eh, al inicio, y eso propició que empezara antes, por ejemplo, que empezara antes la epidemia en Panamá, si no estoy mal. Eh, entonces, creo que más que todo al inicio. Ya ahora no estoy tan seguro. Y luego con lo de Suecia, la verdad no estoy así como muy al tanto. Sé que sé que no les funcionó su estrategia y yo creo que al menos de lo que he visto, ¿verdad? O sea, se apoyan mucho en el modelo sueco para defender a esta inmunidad de rebaño. Creo que esto le correspondería más a un infectólogo o a un epidemiólogo decir realmente qué es lo que pasa con Suecia y cuáles son las diferencias. Pero yo lo que me atrevería a decir es que en cuanto a esto de la inmunidad de rebaño, es que hasta donde yo sé, no hay un estudio concluyente sobre la inmunidad que uno pueda adquirir al recuperarse de la enfermedad, ¿verdad? Y entonces eso creo que puede ser bastante peligroso porque, no, porque quiere decir que uno podría volver a infectarse. Y creo que esta teoría de la inmunidad de rebaño es sobre todo cuando nosotros realmente una vez nos recuperamos, ya somos inmunes, ya no nos podemos volver a enfermar. Y creo que aquí todavía no hay estudios concluyentes que digan si nos podemos volver a enfermar o no. Entonces, no sé, creo que hay que tener un poquito más de cuidado. Sí, quizás yo solo agregaría o recalcaría el hecho de que la movilidad parece ser un factor muy determinante con el aspecto de Panamá. Eh, y, yo estuve viendo un par de artículos que estaban tratando de modelar los casos en Wuhan, en donde se originó, y cuando empezaron a modelar el transporte entre provincias, los datos se lograron mejorar mucho más. En Guatemala podríamos decir de que no afecta tanto el tránsito extranjero y pues ahora que con las restricciones eso pues no hay que considerarlo, pero sí el tránsito interno, ¿verdad? Eso creo yo que es muy importante considerar. Y pues con respecto de Suecia, creo que lo importante que decía Juan Diego también es no solo hay que ver las acciones, sino las capacidades de respuestas, como para hablar de un caso en Guatemala, ¿verdad? O sea, creo que no es solo de hablar inmunidad de rebaño o no, o medidas o no, sino qué es lo que en realidad se puede aplicar al país. Gracias. Bueno, tenemos varias, entonces vamos a ir avanzando. La siguiente es si los modelos consideran algún punto de saturación logística. Eh,
No me queda claro a qué se refiere con saturación logística, pero tal vez ustedes que están en el área Sí, tengan una idea de a qué se refiere. sí, tienen que tenerlo porque la población es finita. Entonces, el número de casos pues nunca va a poder sobrepasar el de la población. En las gráficas que yo mostré, yo mostraba casos infectados activos. Entonces, ese sí tiene que bajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los infectados o se mueren o se recuperan. Entonces, tiene que llegar, tiene que bajar eventualmente. La curva logística se ve más que todo en la cantidad de casos reportados. Entonces, los casos reportados, pues no puede ser más que la población y por eso es que tiene esa forma como de logística. Y yo quisiera tal vez agregar así rápidamente que digamos, la ventaja de ver estos modelos compartimentados como el que estamos usando con Juan Diego es que una función logística es simétrica. O sea, así como de rápido sube, así igual de rápido va a estabilizarse. Sin embargo, eso no es tan realista, no es 100% realista, porque generalmente la estabilización es mucho más rápida que en lo que tarda en subir. Es decir, estamos llevando como, vamos, más o menos con la aproximación de Juan Diego, como entre 3 o 4 meses para llegar a ese pico, pero no nos va a llevar 3 o 4 meses para estabilizarse. Esperemos que va a ser más pronto que eso, ¿verdad? Entonces, es una de las pequeñas fallitas que hay a la hora de hacer modelos de regresión logísticas y por eso los compartimentados son un poco más adecuados porque no asumen esa simetría de los datos. Gracias a ambos. Luego, un aviso, Senacid nos dio 20 minutos más para responder todas las preguntas que nos están llegando, sí son bastantes. Esperemos nos dé tiempo de contestar la mayoría. Y bueno, la siguiente es, ¿cómo estimar adecuadamente la población susceptible? Digamos, ¿hay alguna estimación que nos dé confiabilidad en cuanto a la población susceptible? Y ligada va de que si el R0 es fijo para cada enfermedad o si varía, digamos, como, o si es una variable dinámica, ¿no? Entonces, gracias por, a ver si. Bueno, el R0 varía, varía de enfermedad en enfermedad y creo que incluso en este caso varía de país en país, ¿no? Porque como por la misma definición del R0, ¿verdad? Que es que a cuántas personas puede infectar una persona si toda el resto de la población es susceptible, pues va a depender mucho. Por ejemplo, no es lo mismo eh, el R0 en una maquila, por ejemplo, donde la gente está muy pegada y todo, a el R0 en una persona que está en el campo, que esté rodeada de la misma cantidad de personas, consideremos la misma población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la densidad, o sea, en el campo está más repartido y en la maquila están todos más juntos, ¿verdad? Entonces ahí pues el R0 pues sería definitivamente más grande en la maquila. Eh, y la otra, no recuerdo. Ah, sí. Y cómo estimamos la población susceptible. Sí, esa es una excelente pregunta. Eh, es una pregunta con la que bueno, yo he estado tratando de saber cuál es realmente la adecuada, ¿verdad? Si es adecuado tomar la población de todo el país, o sea, los 16 millones. Yo me he inclinado más en tomar la población urbana, por, sobre todo por las densidades. O sea, ese es más que todo el argumento, ¿verdad? Porque hay más personas que están concentradas y hay más intercambios en la ciudad. Entonces, la población urbana de Guatemala es de alrededor de 8 millones. O sea, tomando en cuenta no solo la capital, ¿verdad? Sino las cabeceras departamentales, etcétera, etcétera. Gracias, Ana. Vamos con una que nos entró en Facebook y preguntan si es conveniente usar los modelos ARIMA para responder las mismas preguntas que se atacan con un modelo SEIR. Pues yo diría que no porque
el modelo ARIMA lo que hace es tomar promedios móviles y hacer un tipo de autorregresión lineal. Y al principio, o sea, como estamos viendo ahorita, estos datos presentan un comportamiento exponencial. De hecho, la última vez que lo corrí, ahora en la mañana, me daba un coeficiente de 0.99 de determinación. O sea, es casi que del libro de texto. Entonces, una ARIMA no va a saber que dentro de unos días esa cosa va a empezar a bajar. No hay forma de que los datos te estén diciendo eso. Y por eso es de que todos los modelos tienen sus limitaciones, ¿verdad? Entonces, este modelo compartimentado lo que busca es no, por decirlo así, no estamos modelando los números, sino estamos modelando las personas. Las personas se comportan de una manera y de ese comportamiento salen los números, ¿verdad? Un modelo ARIMA modelaría nada más los números, entonces no podría ser capaz de poder prever como el pico, por ejemplo. Gracias, Pepe. La siguiente, una pregunta interesante, dice, ¿qué tan factible es la aplicación de cadenas de Markov para el desarrollo del modelo? Bastante, sí, o sea, estos modelos estocásticos que mencionaba que podrían implementarse si tuviéramos otros datos, eh, son modelos markovianos y predicen bastante bien, pero no tenemos los datos suficientes para hacerlo. Por lo menos así con ese nivel de categorización, ¿verdad? Del seguir. Yo sé que en la Escuela de Física y Matemáticas, Juan Ponciano ha estado trabajando con estos modelos estocásticos, pero solo es susceptibles a infectados. Y aparentemente, pues sí le ha dado muy buenos resultados. Esta es una pregunta más técnica. Preguntan que, ¿qué programas computacionales usan ustedes para implementar sus modelos? Pues yo estoy desarrollando en matemática y acabo de realizar la implementación en Python y acabo de subirlo a Internet en donde se está actualizando el modelo cada día. Yo utilizo Python. Yo estoy utilizando Python. Ajá. La siguiente esta yo creo que es complicada de responder, es ¿cuántos datos harían que el modelo sea confiable? Es así, no sé. De nuevo, creo que regresando a lo que decía Juan Diego, es importante tener como referencia las preguntas que queremos responder y es como lo que le dicen la ingeniería inversa, ¿verdad? O sea, si quiero responder esta pregunta, ¿qué necesito? ¿Qué modelo necesito y qué datos necesito? Pero si yo empiezo desde los datos, es un poco complicado saber, como que teniendo esta montaña de datos, qué me pueden contestar esos datos, ¿verdad? Entonces, creo que sí es un poco difícil de poder especificar. Y luego con tantas cosas que hay, la confiabilidad del modelo, creo que desafortunadamente eso lo vamos a saber hasta que termine la cosa, ¿verdad? Desafortunadamente, o sea, pues se trata de trabajar de forma más técnica y más seria posible, pero eso no lo vamos a saber hasta que ya esté, ¿verdad? Eh, sí, es difícil. Sí, bueno, gracias. La siguiente es, en los modelos, ¿cuáles son las variables que más atenuarían la curva, por así decirlo? Y bueno, en cuanto a esto, ¿cómo se liga con el manejo de cuarentena? Pues en el que yo trabajo al menos, el único parámetro que queda libre es el de la tasa de contagio. Entonces, eso pues creo que
Bueno, yo creo, o sea, yo creo que nosotros podemos decir los modelos, podemos decir que está la tasa de contagio. Luego, cómo bajar esos parámetros o cómo modificar esos parámetros, creo que es más el trabajo de un epidemiólogo o de un infectólogo. De lo que se ha visto, pues es más distanciamiento social, mejores medidas de higiene, eso, ¿verdad? Pero creo que eso lo debería contestar mejor un infectólogo o un epidemiólogo. Las segundas, en sus modelos, ¿cuánto tiempo están considerando para que una persona empiece a transmitir el virus? Pues en el que yo estoy considerando, estoy haciendo referencia a un artículo que es el más utilizado, que lo mencionaba Juan Diego, el periodo de latencia más o menos anda en 5.1 días y hay un intervalo entre 4.5 y 5.8, o sea, hay un margen de error, ¿verdad? Claro, hay que tener en cuenta que los modelos estos compartimentados, por decirlo así, son promedios, ¿verdad? O sea, se toma como el promedio de qué es lo que está pasando, porque hay gente que desarrolla síntomas hasta 2 semanas después, gente que desarrolla síntomas en 5 días, perdón, en 2 días, tan rápido como eso. Entonces, yo lo que hago en lo personal es agarrar estos intervalos de confianza de ese parámetro y junto con los demás calculo mis bandas de confianza, quiere decir cuánto es lo más que puedo esperar y cuánto es lo menos que puedo esperar. No, no me enfoco nada más en dar un solo dato, sino dar un rango de qué es lo que está pasando. Yo sí estoy utilizando el 5.2. Luego nos llega otra en cuanto a consideraciones más locales, ¿no? Digamos que si los modelos estos incluyen ciertas condiciones como desnutrición crónica, bueno, tristemente en Guatemala es alta, y ese tipo de otras situaciones en las que vive la población. Desgraciadamente yo no. No lo estamos considerando. Eh, hemos estado pensando en hacer una un poco más compartimentada, pero más geográfica que de otra cosa, porque sí es cierto que digamos que las situaciones económicas pueden afectar sobre todo el acceso a la salud, pero eso no quiere decir que no pueda haber intercambio entre distintas clases sociales. Por ejemplo, eh, un domingo en Pasos y Pedales en las Américas. Las Américas, pues normalmente ahí vive gente, digamos, de una clase social bastante alta, pero llegan todos los fines de semana también clases sociales más bajas, digamos, a estar ahí y entonces conviven y comparten espacios que aunque no interactúen directamente, o tal vez sí, sí hay mucho intercambio entre ellos y ahí se pueden dar focos de contagio, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que afectaría más a los tiempos de recuperación, por ejemplo. Y sería tal vez algo prudente estimarlos y ver cómo afecta los tiempos de recuperación. Sí, creo que eso es una cosa buena para tener en cuenta si se quieren refinar modelos a un aspecto más locales, ¿verdad? La idea de Juan Diego y también la mía, hemos visto modelos que son un poco más generales a nivel de país, porque los promedios son mucho más fáciles de manejar. A la hora de ver datos más granulados, la variabilidad es mucho más grande, entonces es más complicado manejarlo y ese diseño de los compartimentos que decía Juan Diego es mucho más complicado, ¿verdad? Digamos que la idea de considerar desnutrición, de considerar, por ejemplo, enfermedades crónicas, renales, cáncer, cardiovasculares, eso influiría a la hora de hacer un modelo compartimentado con más compartimentos y eso nos daría una estimación de los susceptibles un poquito más clara, ¿verdad? Pero al momento yo no lo considero porque pues al principio hay que también comenzar desde abajo, ¿verdad? Tratar de ver algo un poco más factible y de nuevo
estos compartimentados funcionan muy bien en nivel promedio. Entonces, a nivel general de todo el país, los promedios son bastante más factibles. Y no tenemos los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, de los casos activos positivos, no sabemos cuáles tienen diabetes, cuáles tienen problemas renales, ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que solo sabemos que existen tantos que dieron positivo en la prueba y ya estuvo. Bueno, la siguiente es una pregunta muy abierta y creo que con esta vamos a enganchar varias y creo que tiene que ver con lo que hablaba Juan Diego también. Es si ustedes fueran parte de un grupo consejero multidisciplinario de gobierno y les preguntan que en base a sus resultados, ¿qué consejos darían? Digamos, nos han preguntado mucho de la cuarentena, cuánto debe durar, de si hacer más pruebas o no, o cuántas más. Entonces, si ustedes estuvieran ahí, por ejemplo, el acceso a datos, eso creo que es fundamental, un buen acceso a datos. Entonces, si ustedes fueran parte de este consejo, ¿qué recomendarían a las autoridades? Pues tal vez lo que yo diría más que recomendación es de nuevo regresar, creo yo, que a lo que decía Juan Diego al principio, que lo importante es saber cuáles son las preguntas, ¿verdad? Y Juan Diego se está enfocando en la pregunta de cuándo va a pasar el pico. Yo me estoy enfocando en la pregunta de cuántos infectados van a haber en un mes. No nos estamos en realidad enfocando, al menos yo, en la pregunta de ¿hay que hacer cuarentena, sí o no? Esa es otra pregunta, ¿verdad? La otra pregunta puede ser, ¿tenemos que inhabilitar el transporte público, sí o no? Esa es otra pregunta. Para esas preguntas, tendremos que hacer otros modelos basados en otros datos. Y es también lo que yo mencionaba al principio, de que si yo tengo el modelo no me va a responder todas las preguntas que yo quiera. El modelo solo me va a contestar para lo que fue diseñado, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, yo no puedo decir si recomiendo tal o cual medida. O sea, lo que puedo hacer es, digamos que, ver qué es lo que está pasando en otros países y ver qué es lo que ha funcionado, pero muy anecdóticamente, ¿verdad? En base al modelo en sí, habría que reestructurar los modelos, rediseñarlos para poder hablar en específico de cada una de las preguntas, ¿verdad? O sea, si yo tengo un conjunto de preguntas puntuales que quiero contestar, entonces yo ya puedo diseñar mi modelo en base a ¿cómo se dice? O varios. Sí, o varios modelos para poder contestar esas preguntas. O sea, de forma personal, de lo que yo he investigado, lo que hemos visto es movilidad, es una de las cosas más importantes entre localidades, no solo entre el vecindario, ¿verdad? Sino más que todo entre localidades. El uso de mascarillas es muy importante, sobre todo por lo de los asintomáticos, porque hay gente que tienen el virus y no lo saben, entonces pueden contagiar a mucha otra gente. Y las restricciones como el confinamiento, que es como un caso extremo que ha pasado en España, pero que pasó muy tarde para ellos, entonces por eso tuvieron el desarrollo que han tenido. Y que en Guatemala, por ejemplo, se tomó esa restricción desde muy temprano y en realidad con los datos se puede ver de que se logró disminuir un montón el impacto del brote. No se erradicó, pero estaríamos mucho peor si esas medidas no se hubieran tomado. Gracias. Sí, bueno, la siguiente pregunta, en un sitio llamado Worldometers, dice que se puede comparar test por millar, muertes por millar y casos por millar, que si se podrían usar estos datos para alimentar los modelos o aún no son suficientes. Yo en lo personal estoy agarrando los datos de la misma fuente que usan ellos. Ellos lo agarran de Johns Hopkins. Y que son los mismos que se reportan con el gobierno, ¿verdad? Son los mismos datos. Aunque a veces no los reportan a tiempo y aparecen días desfasados. Por ejemplo, hace 2 días no se reportaron casos y apareció como que no hubo casos nuevos en Guatemala. Y después, 2 días después, se reportaron la suma de los 2 días anteriores. Entonces aparece que hubo como 250 casos nuevos, ¿verdad?
pero sí, yo tomo prácticamente la misma base de datos. Ahora viene otra un poco más compleja en cuanto a implementación, creería. Bueno, no compleja, pero que sí demandaría tiempo y recursos. Es cómo podemos ligar los datos de telefonía móvil y que los datos de telefonía sirvan para alimentar los modelos, algo que definitivamente sería un gran paso adelante. Entonces, ¿cómo considerarían ustedes esto? Sí, esto creo que es un problema más cultural que otra cosa. Eh, Porque eso se hizo en China, se hizo creo que en Corea también. La gente tenía que tomarse la temperatura todos los días y mandarlo y todo estaba centralizado en una sola base de datos. Tenemos que monitorear así una enfermedad es mucho más fácil, ¿verdad? Pero aquí somos bastante desconfiados y creo que también con bastante razón de cómo van a usar esa información y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y también que aquí pues se valora más la privacidad que el bien colectivo. Entonces, creo que ahí hay una cuestión cultural de por medio que dificulta la cosa. Desde un punto de vista técnico y científico, pues eso sería fabuloso. Ahora, desde un punto de vista personal y cultural, no sé qué tanto. Luego tenemos otra, ya vamos a ir siendo las últimas, nos quedan 4 minutos. La siguiente dice que si con los modelos se podría hacer un poco la proyección objetivo del rebote, ¿no? Del rebote que se ha visto en otros países cuando se suavizan las medidas, ¿no? Estos modelos, ¿cómo tomarían o cómo manejarían este rebote? Bueno, del modelo que yo estoy trabajando no lo contempla. No lo contempla porque asumimos una función específica para las medidas que están tomando. Entonces lo que habría que hacer es cambiar esa función de las medidas que están tomando y, por ejemplo, relajarlas en algún momento. Sí hemos visto de forma cualitativa un poquito qué pasaría, ¿verdad? Pero solo cualitativo, digamos. No nos hemos puesto a ver así cuantitativo qué sería lo que pasa. Con lo que yo estoy trabajando, yo obtengo los datos, sobre todo el número de reproducción, en base a los casos reportados. Entonces, prácticamente, por decirlo así, estoy haciendo un modelo cada 2 semanas. Entonces, estoy pegando un montón de modelos uno junto al otro y eso me da la flexibilidad de no tener que tener uno para todo el desarrollo. Y ahí se pudiera modelar esto un poco. Pero también otra de las cosas que quería mencionar era que lo que estamos tomando en cuenta también no considera, por ejemplo, que hayan reinfecciones, que todavía es algo que no sabemos si puede haber, que pudiera, digamos, que colaborar con esta segunda ola. O incluso del lado bueno es si hay algún tratamiento o si la inserción de alguna vacuna que lo podríamos esperar para el otro año, pero igual sería otra de las consideraciones a tomar. Y bueno, creo que esta por cuestión de tiempo será la última. Nos disculpamos con los que no pudimos contestar las preguntas. Y se refiere a qué opinan ustedes de los modelos Logit-Probit, de datos categóricos, que si se pueden hacer estocásticos, como mencionó Juan Diego. Los datos categóricos. Sí, bueno, los modelos estocásticos son básicamente modelos categóricos, ¿no? Porque básicamente lo que hacen es que se tiene una probabilidad de encontrar a una persona que sea susceptible o una probabilidad de tener una persona que sea infectada. Y entonces lo que se hace es que se ve cómo va evolucionando esa probabilidad, digamos. Entonces, al final sí son categóricos porque se da una probabilidad de encontrar una persona en cierta categoría, ¿verdad? Ahora, los modelos específicos de Logit y Probit
la verdad no los conozco. Yo lo que pudiera agregar con esto es que creo que también es una muy buena idea tratar de verlo, como mencionaba Juan Diego, y que Juan Ponciano ha estado un poco con eso, ¿verdad? Porque hace un par de días estaba leyendo un artículo sobre, básicamente sobre el número de reproducción, que es un número promedio, ¿verdad? Como mencionaba Juan Diego antes. Es decir, en promedio, ¿cuántos infectados secundarios hay? Pero en la realidad el promedio dista mucho de lo que está pasando. Es decir, hay personas que no van a infectar a nadie y una persona va a infectar tal vez a 1000 personas, que es lo que se vio con el caso del famoso paciente 31 en Corea y que hace poco también creo que en Corea, de nuevo en Corea, tienen bastante buenos datos, lograron hacer el traceo de contacto, que una sola persona fue a 5 bares diferentes y terminó contagiando casi a 1000 personas. Esto fue hace como 2 semanas. Eh, entonces, la cosa es de que se tiene la teoría de estos clústeres que se llaman. Es decir, personas que son muy contagiosas, que tal vez por su movilidad social o por cualquier cosa, personas que ellas van a contagiar a mucho y que sería fácil o sería importante de identificar para hacer un tipo de aislamiento dinámico, ¿verdad? Entonces ahí es donde estos modelos estocásticos o probabilísticos tienen la ventaja sobre los que estamos haciendo, que son determinísticos, que son un poco más basados en promedios, ¿verdad? A veces el promedio no es tan bueno para hablar, porque si nos ponemos a pensar, en promedio en Guatemala las personas tienen menos de 2 ojos y en promedio las personas tienen menos de 2 piernas. Entonces ahí el promedio no me está ayudando mucho, ¿verdad? Y esa es la ventaja de los probabilísticos. Y solo un pequeño paréntesis para los, me están contando, para los que se perdieron que nos perdimos el reporte de casos hoy, fueron 247 casos nuevos. Así que rompimos récord. Rompimos récord, ¿no? Esperemos. Vayamos controlando ese punto. Bueno, entonces con esto terminamos la sesión muy amena con ambos panelistas, a quienes les agradecemos en serio mucho su tiempo y bueno, que nos compartan los conocimientos que han adquirido por años, porque bueno, llegar a este punto para dominar estos modelos no ocurre tan sencillo, ¿no? Hay todo un fondo atrás de desvelos y todo. Y bueno, también como síntesis creo que es de resaltar la importancia de la matemática, que cuesta lidiar con eso en primaria, ¿no? Que siempre es el problema, ¿no? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir otro? De los memes que más me gustaron, que compartieron con esto, era el de la función exponencial, ¿no? ¿Para qué me va a servir esto? Ahí están viendo, ¿no? Y que además este tipo de estudios son, digamos, importantes en el contexto actual, pero muy importantes también para futuras ocasiones, ¿no? Estos nos van a servir a predecir muchas cosas, a entender mejor las cosas y a tener una idea mejor del comportamiento y, bueno, ver vectores de propagación y todo este tipo de cosas importantes a la hora de plantear medidas, ¿no? Y bueno, le dejo el espacio a los expositores por si quieren también ellos dar finalizar su presentación. Dale. Pues nada más agradecer de nuevo la oportunidad de poder compartir un poco del trabajo que hemos estado haciendo. Y en realidad, como vos mencionabas, pues es una aplicación de lo que hemos aprendido por bastante tiempo. Y también, no solo eso, sino también es un aprendizaje que hemos realizado en este corto tiempo. Ahí sí que es una combinación de ambas cosas. Y es, creo que algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta a la hora de modelar datos. No es solo de tener las herramientas, sino es de saber usar las herramientas. No es nada más de tener un Ferrari, sino hay que tener una carretera buena para usarlo, ¿verdad? Y eso creo que es muy importante, conocer los datos, conocer de qué se está hablando. No ser un experto, sino tener digamos que una
una aproximación más importante hacia los datos. Y no solo con los datos en sí, sino también con otros expertos del área. Y creo que al menos yo tal vez cerraría con eso, que es importante el promover la interacción entre expertos de distintas áreas, porque Juan Diego y yo conocemos cómo realizar los modelos, pero tal vez no tenemos específicamente cuáles son las preguntas que hay que contestar. Y eso te lo va a dar el experto de un área. Entonces yo creo que una cosa muy importante en Guatemala a nivel general es promover esa interdisciplinariedad, tratar de no cada quien agarrar por su lado, sino más para juntarnos y compartir lo que podemos aportar en estos. Hubiera sido bonito que llegaran y nos dijeran así como, miren, necesitamos esto. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Gracias y bueno, también resaltar la importancia de la ciencia en la vida. Desde SINCITE creo que es importante que se dé, digamos, todo esto del COVID se está enfrentando con ciencia. Entonces necesitamos que la ciencia sea fuerte. Guatemala creo que tiene esa deuda. La ciencia necesita crecer mucho. Y bueno, estos espacios es justo para empezar a hacerla crecer, ¿no? Digamos, vamos hacia adelante. Y bueno, solo para terminar, es un recordatorio a los participantes de que llenen la encuesta. Esto va a servir para retroalimentar y que las próximas sean mejor, para ver qué les gustó, qué no. Y bueno, esperamos también que sigan. Esta es una serie de seminarios, como mencionamos al inicio. Están planificadas para martes y jueves en este horario, la mayoría. Y el anuncio sale los viernes para ver las charlas de la siguiente. Pues les agradecemos a todos, a los expositores y a los asistentes. Y bueno, esperamos coincidir en un futuro de manera ya física. Hasta luego. Feliz noche en Guatemala y Gracias. en cualquier lugar. Gracias, gracias. Saludos. Gracias.